Vamos a tener un tiempo en silencio para orar al Señor antes de empezar con las lecturas que tenemos en el orden de culto. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque tú escuchas la oración de tu pueblo. Te agradecemos porque nos permites estar delante de tu presencia y te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que nos des el tiempo para que estemos en comunión contigo. Te agradecemos porque nos das este privilegio de estar en tu casa de oración y junto con la iglesia, Señor, unidos. Hacemos que nuestro canto, Señor, llegue hacia ti, para que tú te agrades, para que nuestra alabanza también sea recibida como un olor fragante a ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, busque por favor, hermano, el Salmo 91, y cuando lo encuentre usted le damos lectura. Se pone en pie, por favor, en señal que ya estamos listos para dar lectura a la palabra del Señor, y también en reverencia a Dios. Salmo número 91. Vamos a hacer la lectura de una manera turnada. Yo leo el versículo número 1, ustedes leen el 2 y nos unimos en el último versículo, que es el 16. Salmo 91, la palabra del Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Padre, muchas gracias te damos. Te ofrecemos a ti, Señor, este servicio que tu iglesia, Señor, trae delante de tu presencia. Te pedimos en nombre de Jesús que tú uses los talentos que nos has dado, Señor, el canto, la oración, la predicación, para que tú, Señor, siempre edifiques a tu iglesia a través de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias porque nos permites ofrecer este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así como estamos en pie, vamos a buscar el himno número 81. Himno 81, cantad alegres al Señor. Himno 81.
puede tomarse asiento un poquito, hermano, y busque por favor el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento para que tengamos nuestra lectura devocional. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, vamos a dar lectura a todo el capítulo. Cuando lo encuentre, se puede poner de pie para que estemos listos para la lectura de la palabra. Apocalipsis capítulo 4, lo hacemos de una forma alternada también. La palabra del Señor dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor? Bueno, vamos a dar un tiempo de oración. Vamos a orar por las necesidades, por las gratitudes, las peticiones que nos hacen llegar y que tiene la iglesia, ¿verdad? Definitivamente no son todas. Seguramente usted también tiene conocimiento, ¿verdad?, de los hermanos, de sus necesidades, de la iglesia. Y pues vamos a orar, lo hacemos de una manera unida como iglesia, y bueno, yo dirijo la oración en voz alta y ustedes apoyen en silencio, por favor. Vamos a orar como guste, en la posición que usted guste hacerlo, como está sentado, de pie, de rodillas, como guste hacerlo, hermano. Vamos a hacerlo en silencio, por favor, apoyando la oración. Si usted no desea orar, también no hay ningún problema. Nada más apóyenos también en oración, en silencio, perdón. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, gracias por el tiempo que nos permites estar delante de tu presencia. Señor, nos presentamos delante de ti como seres humanos imperfectos, deseosos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos renueve de una forma permanente y que nuestro arrepentimiento, Señor, no sea el mismo por el tiempo que estemos viviendo, sino que nos ayudes tú en cada instante a que podamos cumplir tu voluntad. Creemos que tu sangre, Señor, perdona los pecados. Creemos en la redención, Señor, de nuestra alma, que tú la has comprado con tu sangre. Y te pedimos, Señor, perdón por las faltas que cometemos. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre siempre para poder cumplir con tu voluntad. Asimismo, Señor, también te pedimos por los enfermos que hay en la iglesia, Señor, nuestros familiares, amigos, conocidos. Y te pedimos, Señor, que tú les sanes. Te pedimos que en tu voluntad se encuentre el que ellos puedan sanar. Te pedimos por los
hermano Francisco González Chávez, que tú le recuperes, por el señor Mario, por Alejandro y por Mateo Rivera, Señor, que tú les ayudes en las enfermedades, por Lisa y por Jorge y por su recuperación, por el señor Humberto también te pedimos, Señor, que tú le levantes, el familiar de la hermana Olguita, Señor, te pedimos que tú le ayudes en cada una de sus necesidades, en la enfermedad que él tiene, te pedimos su fortaleza, Señor. Asimismo también por Juan Erostique Pimentel, oramos por su salud, específicamente por la diálisis que él se realiza, Señor, que tú le ayudes. También ponemos en tus manos a la hermana Karen Montserrat por su embarazo, que también tú le asistas en este tiempo, Señor. Oramos también por la salud y la recuperación del hermano Humberto Nájera. Oramos por toda su familia, Señor, también. Te damos gracias porque tú permites, Señor, que ellos estén siempre gozosos delante de tu presencia a través de las situaciones que ellos han pasado. Te pedimos, Señor, que tú siempre intervengas en cada una de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Oramos por la salud también de la hermana Paulina Reyes y del hermano Ismael Galicia. También nos ponemos en tus manos a los hermanos de la tercera edad para que tú los bendigas en la salud, Señor. Asimismo también en la vida espiritual te pedimos por la vida del hermano Daniel Membrilla Ramírez, por los estudios en el seminario que él acaba de ingresar de una manera virtual. Te pedimos por su vida, Señor, que tú le ayudes, que tú estés confirmando este llamado en su vida, Señor, y que permitas que la economía, Señor, sea buena en su hogar, Señor. Oramos por un trabajo para nuestro hermano, que tú abras puertas, Señor, que él pues tenga esta fuente de empleo, Señor, para mantener a su familia y a él mismo, Señor. Te damos las gracias también por el hermano Humberto Rivelino Nájera Martínez, por su vida espiritual, Señor. Oramos para que tú lo fortalezcas, Señor, en el proceso legal que él está llevando, Señor. Oramos para que tú obres en las salas con los jueces, Señor, y que el laudo sea favorable para él, para su familia, para sus hijos, Señor. Te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno y no has dejado jamás, Señor, a la familia Nájera Martínez, Señor. Y los ponemos en tus manos para que tú sigas bendiciendo, Señor, la vida del hermano Rivelino. Asimismo también, Señor, te pedimos por los estudios que se están llevando a cabo en el Desierto de los Leones. También oramos por la familia Membrilla Callado, que son quienes nos atienden, Señor, específicamente ellos, y te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tú bendigas a la gente que se está reuniendo, que lleve siempre palabras, Señor, para que ellos puedan encontrarte. Padre, también te pedimos la guía y la dirección en la vida de todos nuestros hijos. Los ponemos en tus manos, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos, del más pequeño hasta el más grande. Te pedimos que tú siempre los bendigas y que les recuerdes, Señor, a aquellos que ya son adultos, que esa relación que ellos tienen contigo, Señor, que sea siempre estable, que sea de lo mejor. Y te rogamos que tú seas su guía, Señor, su dirección. Así mismo también te pedimos por nuestra iglesia, Señor, para que tú des guía y dirección, Señor, a las familias que están pues delante de la iglesia, Señor, en los tiempos difíciles que pues hemos pasado. Te damos gracias por las familias que han sostenido a la iglesia económicamente, Señor. Te agradecemos por todos ellos, porque se desprenden, Señor, ellos dan del diezmo, de las ofrendas, para que pues todo se pague, Señor, los sueldos, el seguro, el SAT y todas las cosas que son necesarias, Señor. También te pedimos por las familias que han sido, que no han apoyado, Señor. Oramos sobre todo por ellas, Padre, para que tú les bendigas y que también tú hables a sus vidas, Señor, y que permitas que vean las necesidades que tiene tu iglesia, Señor. No es esto, Padre, son gastos de todos los servicios, y te pedimos gracias porque tú has bendecido a tu iglesia, pero te pedimos por esta relación que tenemos contigo, Señor. Por eso es que ofrendamos, por eso es que diezmamos, porque tenemos esta relación contigo. Y te pedimos por la iglesia, Señor, para que tú obres en cada una de las familias, que tú estés poniendo y quitando, Señor, a quien sea necesario para que tu iglesia siempre esté trabajando de lo mejor y que tu iglesia sea alimentada espiritualmente, Señor. Te damos también las gracias por la Sociedad Juvenil Redención Gratuita, Señor, por todos sus planes, todos los proyectos, para que la invitación que ellos hicieron hace unos domingos a los jóvenes de nuestra iglesia no quede en el aire, Señor, sino que tu Espíritu Santo también hable a los jóvenes de nuestra iglesia
para que se integren, Señor. Finalmente ellos son los futuros dirigentes de la iglesia, y te pedimos por los jóvenes del templo que tú los bendigas en cada una de las actividades que ellos hacen, Señor. Padre, también te pedimos, ponemos en tus manos a los hermanos nuevos que llegan al templo, Señor, que tú los bendigas, que ellos puedan encontrar la doctrina, que ellos puedan estar en un lugar donde se sientan seguros, donde puedan estar bien, Señor. Te pedimos que tú los bendigas y que tu Espíritu Santo también los guíe en cada una de sus necesidades. Oramos también por las autoridades de nuestra iglesia, por el sínodo misionero, Señor, lo ponemos en tus manos. Gracias por el tiempo que tuvieron esta semana pasada de trabajo, Señor, que todos lo que se haya trabajado, que siempre se cumpla, Señor, y te pedimos la bendición para la mesa directiva del sínodo, para cada uno de los pastores y de sus iglesias, Señor, que tú sigas bendiciendo a todo el campo misionero, que tú bendigas todos los presbiterios, Señor, y te pedimos que siempre sigas hablando a cada uno de nosotros, los pastores, para que pues podamos guiar, Señor, de una forma bíblica, Señor, a tu iglesia. Padre, también te pedimos por el consistorio de nuestra iglesia, que tú des guía y dirección y protección. Oramos por el hermano diácono, el hermano Alberto, que tú lo bendigas en cada una de sus decisiones, por nuestro hermano Efrén, por nuestro hermano Isaías, Señor. Oramos para que tú siempre los guíes, para que tú estés siempre fortaleciéndolos, Señor, y que ellos tengan la guía del Espíritu Santo. Así mismo también ponemos en tus manos a la misión Valle de Cedrón de Chalco, Señor, para que ellos también sigan creciendo en número, Señor, y que ellos puedan también organizarse en una congregación y finalmente en una iglesia, para que tu reino siga creciendo, Señor. Oramos por la economía de toda tu iglesia, Señor, para que tú nos bendigas en cada una de las necesidades, que tú abras puertas en los trabajos. Si no hay trabajo para alguno de nosotros, que tú suplas siempre esta necesidad, y si lo hay, Señor, te agradecemos porque lo tenemos. Así mismo también, Señor, te pedimos por este tiempo de pandemia, Señor, que finalmente pues termine en los tiempos que tú así lo desees. También oramos por Amisadai, por la hija de la hermana Bedacano, para que tú le ayudes a encontrar un nuevo hogar, Señor. Te agradecemos por el tiempo de oración. Ponemos en tus manos también a nuestros hermanos que han cumplido años. Oramos por sus vidas, Padre, y que tú sigas permitiendo que ellos cumplan más años. Oramos por la vida del hermano Rodolfo Castañeda García, por el hermano Daniel Sánchez Acosta, Francisco Ramírez Rivera, la hermana María Eugenia Acosta Sánchez, el hermano Roberto Carlos Aguilar Gámez, Diana Paola Galicia Rosas, Humberto Nájera Amador y su esposa por su aniversario de bodas, por la hermana Elizabeth Osorio Flores y el hermano Reinaldo Colín. Te agradecemos porque tú permites un año más de vida en ellos, Señor, y te rogamos que siempre los bendigas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermano, puede sentarse un momentito para continuar después de esta oración larga. Pues bueno, vamos a continuar orando en casa, hermanos. Es importante que oremos al Señor, no porque la oración tenga poder, sino porque el Señor es el que tiene poder. Y nos gozamos, ¿verdad?, en saber que Dios cumple siempre su voluntad. Hermano, vamos a tener un tiempo de alabanza, y busque por favor en su himnario el himno 147. Vamos a entonar el himno Tenemos Esperanza, himno 147.
tome su lugar, por favor, hermano. Y bueno, vamos a tener tiempo también para el ofertorio y unos avisos. Déjeme leer un texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Y después de que lea el texto, pasa a nuestros hermanos, por favor, a levantar las ofrendas y damos unos avisos. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, por favor, pasen a levantar las ofrendas y los diezmos. Y como avisos, hermanos, bueno, el próximo día domingo tenemos la administración de los sacramentos, es decir, vamos a tener bautismos, si Dios permite, y también Santa Cena, así también como la recepción de miembros de una familia que también ya tiene más de 2 años en la iglesia, más de 3, y bueno, de acuerdo a nuestro libro de orden, con 1 año que se tenga viniendo constantemente, claro, ¿verdad?, siendo activo, entonces, bueno, se da la membresía. El día 27 también es nuestra reunión congregacional, hermanos, por favor, también pues, tómelo usted en cuenta. El día 27, después del culto de servicio, tenemos nuestra reunión congregacional, que es solamente para miembros en plena comunión. Bueno, también hay algo importante, nuestro hermano Alberto, quizá para el siguiente domingo el aviso en cuanto a la situación fiscal de la iglesia Getsemaní. Tuvo una reunión con la mesa directiva del sínodo, pero más adelante se dará la información porque es un poco extensa. Y bueno, se están enviando los correos también los días miércoles con toda la información que enviamos. Si usted tiene alguna duda acerca de lo que estamos enviando, del libro de orden, estamos enviando una copia del libro de orden, escuela dominical, etcétera. Si usted tiene alguna duda, diríjase directamente con el consistorio, por favor, hermanos. Bueno, hermanos, por favor, adelante. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes y también a los que no pudieron asistir. Y ahora, Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas y diezmos que acabamos de levantar, que las multiplique y dale sabiduría al administrador para que las distribuya de acuerdo a las necesidades de tu iglesia. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Bueno, prepare, por favor, la lectura base para la predicación que se encuentra en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versículos, que bueno, está a cargo la predicación de nuestro pastor, el pastor Saúl Castillo Lázaro. El pastor Saúl, el hermano viene de Mérida, Yucatán, vino a la reunión del sínodo y bueno, aprovechando que está con nosotros, vamos a escuchar la palabra por parte de nuestro pastor Saúl. Adelante, pastor. Muy buenos días, amados hermanos. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta mañana. Siempre es un honor predicar en otra iglesia hermana. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de hacerlo aquí con ustedes. Agradezco mucho también al pastor Jesús que tenga bien haberme concedido este espacio para la predicación. Voy a pedirles que tengan su Biblia abierta allí en Isaías capítulo 6, versículos 1 hasta el 8. Vamos a leer de forma alternada la palabra del Señor, uniéndolos en el versículo 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Acompáñame en oración, por favor. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque tú te has revelado y tus preceptos, tus intenciones han quedado claramente plasmadas en las páginas de las Escrituras. Ahora nos disponemos a abrir tu palabra, pero no queremos hacerlo, Señor, sin antes suplicar que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, porque reconocemos, Señor, nuestra incapacidad de entenderla y nuestra incapacidad de explicarla, a menos que tú intervengas con tu poder. Guíanos, pues, Padre Celestial, a darte gloria predicando y a darte gloria escuchando. Que nuestros corazones estén receptivos a la verdad de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Qué es, hermano, lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Porque lo que pienses acerca de Dios, mi hermano, va a determinar todo lo demás. Lo que pensamos acerca de Dios define todo lo que somos. Lo que pensamos acerca de Dios define la manera en que vivimos, actuamos, amamos, hablamos, todo. Todo está definido por lo que pensamos acerca de Dios. Lo más importante, el pensamiento más importante que pueda haber en tu mente, no es lo que pienses de ti mismo o lo que pienses de otros, ni siquiera lo que pienses de la iglesia. El pensamiento más importante que pueda haber en ti y en mí es lo que pensamos acerca de Dios. ¿Qué es lo que piensas qué es lo que viene a tu mente, cuando piensas en Dios? Ahora, lamentablemente, hermanos, creo que la iglesia suele trivializar o suele empequeñecer a Dios. La iglesia, lastimosamente, no suele pensar muy elevadamente de Dios. Pensamos muy humanamente de Dios, de hecho. La iglesia muchas veces no se siente apasionada, atraída, impactada, sorprendida, asombrada por Dios. Solemos trivializar a Dios y solemos empequeñecerlo. Mis hermanos, es necesario que tú y yo experimentemos lo mismo que experimentó el profeta Isaías. Un asombro espectacular, un asombro al grado del espanto acerca de quién es Dios. Debemos, hermanos, asombrarnos nuevamente por quién es Dios. Isaías, el profeta, ministró en un tiempo muy difícil entre el pueblo de Israel. Los gobernantes eran corruptos, el pueblo era idólatra, los ricos se aprovechaban de su riqueza para usar a los pobres como simples instrumentos o herramientas. Vaya, era un tiempo muy caótico para el pueblo. Por esta razón, Isaías capítulo 5 enlista una serie de ayes, ¿no? Los famosos ayes. Ay de los que se levantan temprano para seguir embriagándose. Ay de los ricos. Ay de los gobernantes. Una serie de ayes que son expresiones de juicio y de lamento. Era un tiempo realmente crítico entre Israel. El pueblo estaba en una profunda decadencia moral, política, espiritual. El pueblo estaba hecho un desastre. Lo único, hermanos, que parecía darle un poco de equilibrio al pueblo de Israel era su rey. En aquel tiempo, un rey llamado Usías.
Este rey era considerado un buen administrador, era un gran estratega militar y reinó por 52 años al pueblo. Él subió al trono cuando tenía 16 años, muy joven, ¿no? Y durante el tiempo de su reinado, el pueblo de Israel había logrado gran prosperidad económica, el comercio había crecido, la agricultura, el pueblo se sentía muy seguro con su rey. El pueblo se sentía muy seguro con su rey. Lamentablemente, Uzías no siempre fue fiel al Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 26, se nos dice que al final Uzías se llenó de orgullo y fue infiel al Señor. Entró al templo y quemó incienso él mismo. Y esto era una grave afrenta, porque los únicos que podían quemar incienso en el templo eran los sacerdotes. Uzías estaba usurpando un oficio, porque en aquel tiempo el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. Esto solo pasó una vez en toda la historia, en Cristo, quien es al mismo tiempo profeta, sacerdote y rey. Pero Uzías se había envanecido, se había llenado de orgullo. Ahora bien, Isaías capítulo 6 comienza con una nota gris y triste. En el año que murió el rey Uzías. Fue en ese año que Isaías tiene esta visión y en el que inicia también su ministerio como profeta. Ahora bien, el versículo 8 dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. A pesar de lo caótico que era todo esto en el pueblo de Israel, a pesar del panorama tan gris que había, Isaías responde al llamado que el Señor hace en esta visión, y él responde: aquí estoy, Señor, yo voy a cumplir este ministerio. Pero eso no es todo. Versículos 9 y 10, por favor. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mis hermanos, Dios estaba llamando a Isaías a predicarle a un pueblo que no lo iba a escuchar. Dios llama a Isaías a predicarle a un pueblo que no quería arrepentirse. Dios llama a Isaías a predicarle a un pueblo que tiene el corazón duro. Y aún así Isaías dijo: sí, Señor, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Envíame a mí. La tradición cuenta que Isaías murió aserrado, partido a la mitad, en manos del rey Manasés. La pregunta ahora es: ¿qué es lo que hace que un hombre como Isaías, que es común y corriente como nosotros, un hombre normal, qué es lo que hace que un hombre normal como Isaías se apasione de tal manera por Dios, que éste acepte una misión tan difícil que incluso podría costarle la vida? ¿Qué es lo que hace que a un hombre no le importen las circunstancias, que no le importen las consecuencias y simplemente conteste: heme aquí? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, Isaías 6 nos muestra qué fue lo que pasó antes de que Isaías dijera: envíame a mí. Y quiero que veamos en primer lugar que la primera cosa, lo primero que Isaías vio o entendió para apasionarse así por Dios fue la soberanía de Dios. Por favor, vayamos una vez más a Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mis hermanos, la visión de Isaías muestra que Dios está por encima de todo en su trono. El trono del rey Uzías estaba vacío, pero el trono del universo estaba ocupado. El rey estaba en el trono. Muy posiblemente Isaías había entrado en esta visión al templo quizá a lamentarse por la muerte del rey.
El gran Usías había muerto. ¿Qué esperanza puede haber para Israel ahora? ¿Qué esperanza puede haber? Y ante este devastador suceso, Isaías tenía una visión de la cosa más impresionante de todas. El verdadero rey de Israel sigue en su trono. Dios, Él es el verdadero rey y Él continúa ahí inamovible en su trono. Dice el texto en el versículo 1 que sus faldas, y la palabra faldas aquí en el texto original sencillamente se refiere a ropas reales, a la túnica real. Sus ropas de rey, ¿no?, estaban llenando el templo, el edificio. Y hermanos, y esta visión no hay que tratar de imaginarla. Es decir, no fue escrita para que tú y yo tratemos de imaginarnos cómo es esto de las ropas reales que llenan el templo. No es para eso. Más bien tiene que ver con el significado. Y es muy sencillo, es muy claro. Ningún monarca está por encima de él, y la estabilidad del universo depende de que él siga en el trono. Ningún monarca está por encima del Señor, y la estabilidad de todo el universo depende exclusivamente de que el Señor siga sentado en su trono. Quizá Isaías estaba triste y lamentándose por la muerte de Usías, pero él debía recordar que el verdadero rey continuaba en su trono. Continuaba en su trono. Hermanos, nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Él sostiene las más grandes estrellas y Él sostiene los más pequeños microorganismos. Él es soberano sobre todo. No hay ningún solo centímetro cuadrado que pueda escaparse de su control soberano. Él sigue sentado en su trono. Por esa razón Isaías pudo decir con toda firmeza lo que él dijo en el capítulo 46. Les pido que vayan ahí, por favor. Isaías 46, versículos 9 en adelante. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mis hermanos, nuestro Dios conoce el futuro, así lo creemos, pero nunca hay que creer que Él conoce el futuro porque tenga algún tipo de poder especial. A veces cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, solemos creer que la omnisciencia es que Dios conoce el futuro y puede anticiparse a Él como un tipo de divino cósmico. Pero no. Vean una vez más el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad de lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios conoce el futuro porque Él decretó el futuro. Nuestro Dios conoce todas las cosas porque Él ha decretado todas las cosas, mis hermanos. Nuestro Dios es soberano. Y no hay ninguna circunstancia, por más difícil que ésta sea, que escape de sus benditas manos. No hay ninguna tribulación, ni ningún tiempo de gozo que pueda escaparse de Él. En Dios no hay accidentes. No hay accidentes. Él gobierna todo con su sabiduría, hermanos. Y esto era lo que Isaías estaba viendo en esta visión profética. Él estaba viendo al Dios soberano, al Dios que no necesita, hermanos, que no requiere la aprobación de ningún congreso. El Dios que no requiere de la democracia, el Dios que gobierna todo con justicia. Daniel 4:35, ahí el profeta dice algo muy interesante. Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le pregunte, ¿qué haces? Nadie lo puede cuestionar, es un Dios incuestionable. Él es soberano. Mis hermanos,
nosotros no somos soberanos. Algo tan pequeño como un virus puede arruinar nuestros planes, puede arruinar nuestra vida, puede arrebatarnos la vida. Pero aún esas pequeñas cosas están bajo el control soberano de nuestro Señor y podemos descansar y confiar en esto. Isaías debía descansar, debía consolarse en esta visión tan increíble. El Dios soberano sigue en su trono, no se ha ido de ahí, sigue sentado ahí. Aunque Usías había muerto, él continuaba gobernando. Él es, hermanos, indisputablemente soberano. Él es indisputablemente soberano. Nada escapa de sus manos. Pero otra cosa que podemos ver en el texto, esto que hizo que Isaías apasionara así por Dios, además de ver su soberanía, también tiene que ver con la santidad de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que Isaías es impulsado por la santidad de Dios. Versículos 2 y 3, por favor, de Isaías 6. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La palabra serafín, hermanos, en el idioma original, texto hebreo, se refiere sencillamente a una criatura que está encendida en fuego. No se refiere a esos angelitos tiernos que vemos en algunos cuadros muchas veces. No, los serafines eran criaturas temibles, cubiertas, encendidas en fuego. El versículo 4 dice que la voz de uno de ellos, de solo uno de ellos, hizo temblar los quiciales del templo. Es decir, el cimiento tembló ante la voz de uno de estos serafines. Y quizá, hermanos, esas sean las criaturas creadas por Dios que se encuentran más cerca de Él. Si viéramos toda la escritura, vamos a ver que los serafines constantemente aparecen muy cerca del trono del Señor. Pero aunque están muy cerca, aunque parecen ser las criaturas más impresionantes creadas por Dios, aún así deben cubrir sus rostros. ¿Por qué? Porque no pueden contemplar la santidad de Dios, no pueden mirar directamente al Señor. Y estas criaturas daban un canto antifonal, ¿no? Una cantaba y la otra respondía: Santo, 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 cantaban esas criaturas. Y en el hebreo se usa la triple repetición para enfatizar algún concepto, algo que es muy importante. Ya que en el hebreo no existen los superlativos como tal, se usaba la triple repetición. Santo, 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 así como subrayar, ¿no? Como poner en negritas algo. Esa es la idea, resaltando algo. Los serafines estaban enfatizando la santidad de Dios. Ahora, mis hermanos, no hay ningún otro atributo de Dios en el que se use la triple repetición. En ningún texto se dice Dios es amor, amor, amor. En ningún texto se dice Dios es justicia, justicia, justicia. Solo se dice esto de la santidad del Señor. No se dice de nada más, lo cual es sumamente importante. Ahora bien, hermanos, cuando escuchamos la palabra santidad, quizá normalmente pensamos que la santidad de Dios o la santidad en general significa simplemente pureza moral, o sea que no hay pecado. Y aunque esto es cierto, claro que sí, la santidad, claro que implica la pureza moral, que no hay ninguna pizca de pecado en él, la palabra santo tiene otra implicación. De hecho, la palabra santo significa cortar o separar. Cortar o separar. Y se dice de Dios que Él es infinitamente santo. Él es santo, santo, santo. La idea es que Dios es completamente distinto a todo lo que no es Dios. Dios es completamente distinto de todo lo que no es Dios. O sea, Él es incomparable. Esa es la idea. Podríamos poner un ejemplo muy sencillo.
Si tuviéramos frente a nosotros a uno de estos serafines, estas criaturas encendidas en fuego, y tuviéramos de otro lado a un gusano, al más repugnante gusano que tú quieras imaginar, y preguntáramos cuál de estos dos se parece más a Dios, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es ninguno. Ninguno de ellos se acerca ni un poco a lo que es Dios, porque Dios es infinitamente distinto a todo lo que no es Dios. Eso significa que Él sea santo, Él es incomparable. La palabra que resume esto es la palabra trascendente. Dios trasciende, está más allá de su creación. Un antiguo teólogo decía de Él, de Dios, que Él es el completamente otro. Él es el completamente otro, alguien que está en una categoría en la cual no puedes poner a nada más. Ahora, hermanos, creo que la iglesia actualmente enfatiza mucho la presencia de Dios en medio del pueblo, y eso está muy bien. Dios está con su pueblo, así lo creemos, así lo enseña la palabra. Sin embargo, creo que si no entendemos bien esto de la trascendencia, de la santidad de Dios, esa idea del Dios que habita en medio de su pueblo va a perder cierta fuerza. Porque sí, Dios está con nosotros, claro, pero muchas veces pasamos por alto la idea de que un Dios tan alto, un Dios tan sublime, tan glorioso, esté en medio de nosotros. Y lastimosamente comenzamos a demeritar la presencia de Dios. Comenzamos a trivializarla, comenzamos a empequeñecerla, como si Dios fuese uno más de nosotros. Pero Dios no es uno más de nosotros. Cuanto más conscientes estemos, hermanos, de la trascendencia del Dios Santo, más sorprendidos, cautivados estaremos al adorarle. El día de hoy que nos hemos congregado, cantamos los himnos. Una conciencia de la trascendencia de Dios debería hacer arder nuestros corazones en adoración a Dios. En adoración a Dios. Entenderíamos que el culto no se trata de mis preferencias personales, sino que se trata de Él y su gloria, del Dios trascendente, sublime, alto, glorioso, que habita en medio de su pueblo. Ahora, mis hermanos, damos gracias a Dios porque Él es santo. Si Dios no fuese santo, Dios no sería Dios. Porque Dios es precisamente quien es por su santidad. Solo quiero ponerte un ejemplo de esto. Imagina que Dios es omnipotente, que Él es omnisciente, que es todopoderoso, pero que no es santo. ¿Te imaginas estar a la merced de un Dios que es todopoderoso, todo omnisciente, pero que no es santo? Sería algo terrible. Pero damos gracias a Dios que Él es omnipotente, sí, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, pero que también es infinitamente santo, porque la santidad de Dios, mis hermanos, es la corona de todos sus atributos. La santidad de Dios es la corona de todos sus atributos. Dios es santo en la manifestación de su omnipotencia. Dios es santo en la plenitud de su amor. Dios es santo en la aplicación de su justicia. Él es santo. Él es santo. Ahora, hermanos, lo más impresionante es que este Dios santo, totalmente trascendente, nos ha creado a su imagen y semejanza y nos llama a nosotros también a ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro, citando Levítico, dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Dios nos ha salvado, mis hermanos, y en el plan de redención, la meta no es solamente el cielo. La meta es que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, tal y como dice Romanos 8:29. Que seamos transformados a la imagen de Cristo. Esto es la santidad, o lo que llamamos en la teología la santificación. Ser transformados conforme a la imagen de su Hijo.
Leí una ocasión la historia de un hombre que le preguntó a Miguel Ángel cuando hacía esculturas, y le decía a este hombre, a Miguel Ángel: ¿cómo es posible que tú puedas convertir un bloque de mármol en un caballo que pareciera tener vida? ¿Cómo lo haces? Es increíble. Y Miguel Ángel le contestó: bueno, es muy sencillo. Simplemente veo el bloque de mármol y le quito todo lo que no parece caballo. Bueno, en ti y en mí hay muchas cosas que todavía no son como Cristo. Y el Señor nos está santificando cada día para que tú y yo podamos parecernos cada vez más y más a Cristo. Claro, no en poder, no en gloria, hermanos, no, sino en cuestiones de justicia, que podamos reflejar su amor, que podamos reflejar su carácter. Estamos siendo transformados conforme a la imagen de su Hijo. Somos llamados, hermanos, a la santidad. Somos llamados a apartarnos de la impureza. Somos llamados a ser libres de la esclavitud del pecado. Dios nos ha hecho libres en Cristo para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Romanos 6:22 dice: habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes de la vida eterna, la santificación. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir vidas santas para el Señor. Y es que un resultado consecuente de ser hechos hijos de Dios es la santidad. Los hijos de un Dios santo deben ser santos. Los hijos de un Dios santo deben ser santos. Pero, hermanos, hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que creen que son creyentes. Y que creen que son creyentes porque van al templo el domingo. Porque quizás leen un texto de la Biblia en la semana y hacen alguna oración por ahí. Y creen que son cristianos por eso. Incluso algunos creen que son cristianos porque su membresía en la iglesia local está activa. Pero quizá cuando vemos sus vidas, están lejos de la santidad. Y es que, mi hermano, solo te quiero poner un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes un ave frente a ti que hace cuac y que le gustan los lagos, seguramente es un pato, ¿verdad? Porque hace cuac, porque es un ave y le gustan los lagos. Es un pato. Eso es lo que hace un pato. Si tú tienes un animal que ladra, tiene 4 patas y le gustan comer huesos, pues dirás que es un perro, ¿verdad? Es lo que es un perro. Si tienes a una persona que dice que es cristiana, pero piensa como un incrédulo, habla como un incrédulo, actúa como un incrédulo, reacciona como un incrédulo, mi hermano, ¿sabes qué? Es un incrédulo. Aunque éste pueda tener membresía en una iglesia, aunque pueda congregarse constantemente, porque la consecuencia lógica de ser hechos hijos de Dios es que anhelaremos la santidad, parecernos a Cristo, ser más como Él. Sin santidad, nadie verá al Señor. Es tan importante. Mis hermanos, si hemos sido hechos hijos de Dios, si somos hijos de un Dios santo, entonces seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Apartémonos del pecado. Hemos sido hechos libres del pecado. Vivamos en la justicia de la verdad. Mis hermanos, hemos visto hasta este punto que lo que impulsó a Isaías a contestar heme aquí ha sido en primer lugar una perspectiva de la soberanía de Dios, pero también un entendimiento de su santidad. Pero hay un tercer elemento que quisiera considerar, y es que en este texto podemos ver también la gracia de Dios. La gracia de Dios. Quiero leer versículos 5 hasta el 8, por favor, de Isaías 6. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Hermanos,
Versículo 5. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! El reconocimiento de su condición. En Isaías capítulo 5, ustedes van ahí, van a encontrar una serie de ayes, ¿no? Por ejemplo, versículo 8, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, ¿no? Luego en el versículo 11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Luego más adelante, en el versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Versículo 20, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos. Versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino, y así podemos seguir. Una serie de ayes. Y el término ay, esta expresión ay, era una expresión de juicio comúnmente usada por los profetas. Era una forma de decir que vendrá juicio o vendría castigo sobre este tipo de personas sobre las cuales se expresaba el ay. Pero ahora Isaías usa un ay no para nadie más que para él mismo. Versículo 5, ay de mí, dice Isaías. Isaías, hermanos, ante la expectación de la santidad de Dios, ante la presencia de Dios, no tuvo otra opción más que reconocer su condición. Ay de mí, merezco juicio, merezco ser destruido. Y luego le explica las razones, ¿no? Soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos y he visto al Señor. Debo morir. Eso es lo que está diciendo Isaías. Yo debo morir ante esto. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Curiosamente, es muy interesante que el profeta Isaías haga la aclaración de que tomó un carbón, el serafín, que estaba encendido y vino del altar. Porque el hecho de que el carbón estuviera encendido en el altar significaba que en ese altar, en esa visión, se había dado un sacrificio. El altar del que habla Isaías es el altar sobre el cual se quemaban los sacrificios en el templo. Quiere decir que se había encendido para algún tipo de sacrificio. Eso tiene mucho sentido. Versículo número 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Había un sacrificio en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, que era el sacrificio de la expiación, en el cual se sacrificaba un animal, se quemaba como una señal de que el juicio que merecía aquel que lo daba caía sobre este animal. Es decir, lo que está pasando aquí es que el Señor había provisto, había dado un sacrificio por el cual ahora Isaías era perdonado. Quiero, hermanos, que por favor notemos que Dios no simplemente dijo te perdono. Dios tomó algo del altar, hubo un sacrificio, y esto, mis hermanos, nos lleva de la mano sin ningún problema y sin forzar el texto a pensar en el último gran sacrificio, Cristo, nuestro Cordero. Él ha sido ofrecido por nuestra culpa, Él ha sido ofrecido por nuestro pecado, Él fue ofrecido para que tú y yo pasemos de muerte a vida. Este evento estaba apuntando, era una sombra del sacrificio final de nuestro Cordero Pascual, Jesucristo. De hecho, los evangelios enseñan que esta visión de Isaías claramente estaba señalando a Cristo. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 12, el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos 39 en adelante. Aquí el evangelista Juan cita a Isaías. Versículo 39 de Juan 12. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41.
Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. La pregunta es, ¿de quién está hablando Juan? Está hablando de Jesús. Y Juan está aplicando Isaías capítulo 6 a la persona de Jesucristo. De que Isaías en esa visión estaba contemplando realmente al Mesías que iba a redimir a su pueblo. Mis hermanos, esta visión del altar, esa visión de la gloria de Dios estaba apuntando a Cristo, nuestro Redentor. La única forma en la que nosotros podemos ser limpios, purificados, santificados, es por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es santo. Él es trascendente. Él es Dios. Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él es nuestro Señor. Mis hermanos, la única forma en la que Isaías podía ser aceptado delante del Señor era por medio de un sacrificio. ¿Cuál es la única manera en la que tú y yo, personas pecadoras, personas rotas, pueden estar delante de un Dios santo sin ser consumidas por Él? Cristo. Él es el único que puede llevarnos delante del Señor. Por medio de Él tenemos acceso al trono de la gracia, por medio del velo que es su carne, su cuerpo ofrecido en la cruz. Solo así tú y yo podemos estar delante de un Dios santo sin ser consumidos por Él, por medio de Jesucristo. Amados hermanos, la única manera de que tú y yo podamos estar verdadera y plenamente apasionados por Dios, sirviéndole sin importar las circunstancias, es que tengamos un claro entendimiento de su soberanía, un claro entendimiento de su santidad y un claro entendimiento de su gracia. Solo contemplando así al Señor podremos servirle sin importar nada más. El día que te sientas desanimado en tu servicio a Dios, que quieras abandonar el camino, recuerda esto. Recuerda al Dios santo, recuerda al Dios soberano, recuerda al Dios de gracia. Mis hermanos, no hay ninguna razón que pueda ser superior a nuestro Dios como para que abandonemos la fe. No existe ninguna razón. Y al estar más claros en quién es Dios, podremos servirle más decididamente, sin importar quién sirve o quién no sirve, sin importar si me dan las gracias o no, si me reconocen o no mi trabajo. Eso no es lo importante. Lo importante es que estoy sirviendo, dando gloria al Dios santo, al Dios soberano, al Dios de gracia. Mis hermanos, contemplemos al Señor. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Lo que pensamos acerca de Dios es lo más importante de todo. Es lo que nos define como personas. Pensemos bíblicamente sobre Dios. Acompáñenme en oración. Te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios soberano, eres nuestro Dios santo y eres nuestro Dios de gracia. Al contemplarte, al ver en tu palabra cómo te revelas, nos sentimos más apasionados por ti, Señor. Sentimos que nuestro corazón arde y queremos servirte con todo lo que somos, sin reservas. Yo te ruego que tu palabra hoy expuesta pueda ser eficazmente aplicada por la obra de tu Espíritu Santo, y que al salir de este lugar podamos irnos comprometidos, Señor, con tu santidad, con tu reinado, con tu soberanía y con tu gracia.
Te alabamos por tu palabra. Te rogamos también tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Doxología 530 para despedirnos. Doxología 530.